De inmediato, para proseguir con nuestro panel sobre la igualdad de remuneración para mujeres y hombres, solicitamos la presencia de la excelentísima señora Guadalupe Valdés, embajadora de buena voluntad ante la FAO. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero es que me permito excusar a la ministra de la Mujer que está saliendo, Janet Camilo, porque tiene en este momento otro evento que están trabajando desde la Comisión Interamericana de la Mujer, todo el tema de transversalización de género, y pide excusas al plenario por tener que retirarse. Agradezco al Parlacén, a la Comisión de Niñez, Mujer y Familia, el permitirme compartir algunas reflexiones con ustedes sobre el tema de la igualdad de remuneración para mujeres y hombres como un derecho y una necesidad. Quizás para comenzar a hacer 3 preguntas para la reflexión, a partir incluso de lo que hemos escuchado, pero también de lo que vivimos a cada momento, y es lo siguiente. ¿Es posible lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el marco de un Estado patriarcal, en el cual los marcos legales, la institucionalidad y la cultura, como acaba de señalar la ministra, ya secretaria Yamil Musuli de Marruecos, el gran problema que tenemos hoy día las mujeres es cambiar la cultura? Entonces, es fundamental hacernos esa pregunta, si podemos lograr eso, si la cultura política está pensada desde el poder y la lógica patriarcal. Una segunda pregunta, déjame ver para poder marcar aquí, ¿es suficiente establecer en las constituciones y los marcos legales la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres? ¿Es esto suficiente? En muchos de nuestros países tenemos artículos. Para nosotros el 39, en Marruecos el 19, y así en cada una de nuestras constituciones, y vamos a ver durante el desarrollo de mi intervención y de las que ya hemos tenido, las dificultades y los niveles de desigualdad que se siguen dando hoy día. Y una tercera pregunta, y no por ser la última menos importante, ¿cuántos años nos llevará para que las mujeres obtengamos igualdad en el trabajo, paridad salarial y para ocupar igual número de puestos en las juntas directivas, en los gabinetes, en los congresos, en las alcaldías? Yo quisiera, para responder estas preguntas, y no en la ponencia, sino en nuestra reflexión como mujeres, trabajar 3 categorías que me parece son fundamentales para el análisis y para la práctica y para el qué hacer también. 1, la categoría del poder patriarcal, ese poder que está inserto en nuestros estados, en nuestras sociedades, permanente en todas las estructuras, pero también en los marcos legales, en esa institucionalidad patriarcal. Los estados están pensados aún desde los hombres, por los hombres y para los hombres, y por eso tenemos tantas dificultades en el avance aún de los derechos de las mujeres. El otro tema que es fundamental, una categoría esencial, es la cultura patriarcal, porque cuando hablamos de que es lo fundamental que hay que cambiar, es porque esa cultura está inserta en todas las dimensiones de la vida cotidiana que hacemos los hombres y las mujeres, y eso es lo que hay que cambiar, y ese cambio no se logra de la noche a la mañana, no se logra solo con cambios a nivel de constitución y de marcos legales, sino que requiere cambiar
el pensamiento, requiere cambiar la forma de pensar, la forma de vivir en la cotidianidad. Y eso es un cambio tan profundo que incluso tiene que darse en los niños y en las niñas desde que están en el vientre de nosotras las mujeres. Y la tercera categoría que me parece es fundamental colocar en el debate y en el análisis es la de la institucionalidad patriarcal. ¿Y qué está pasando entonces en el mundo cuando hablamos de estos temas? Y me alegra mucho coincidir en algunos de los puntos que ya tocó la señora Musuli, porque justamente tenemos que ver qué pasa en nuestra región, en este evento convocado por el Parlacén de Centroamérica, pero qué pasa en América Latina y el Caribe, que lo tenemos ahí, y muchas veces estamos a espaldas de ese Caribe por múltiples razones. ¿Qué está pasando en los pueblos indígenas, donde hay más de 26 millones de mujeres que son indígenas y que tienen luchas similares o más fuertes que las que nosotros tenemos por miles y miles de años? Pero ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa en Asia? Pero ¿qué pasa también en países europeos como Islandia y Alemania, entre otros? Y ahí pudiéramos señalar que, por ejemplo, en el caso de Islandia, un país nórdico que se ha destacado por sus políticas de igualdad, ha logrado avanzar y ha logrado disminuir y es considerado hoy día como el país con menor brecha de género a nivel mundial, y esto tiene que ver con las políticas públicas y las medidas que está tomando, pero siendo una medida que entró este año, y es que las mujeres tienen derecho a pedir información, y los hombres también, de cómo está afectando la brecha salarial a las mujeres en una empresa de manera particular, y de que esto se pueda visibilizar. Pero ¿qué está pasando en Alemania? En Alemania se está pensando en nuevas políticas para reducir esta brecha, entre ellas una nueva ley para conocer el salario de hombres y mujeres en puestos similares. Y así pudiéramos hablar lo que está pasando, por ejemplo, en América Latina y el Caribe. Ya fue mencionado en la intervención de la representante regional en el país de la OIT, todo lo que significa la coalición internacional sobre la igualdad de la remuneración, espacio que es importante porque establece no solamente el problema, sino también la necesidad de articular a múltiples actores públicos y privados en la búsqueda de esa igualdad, de esa paridad en el tema salarial, pero también en temas de igualdad para nosotras las mujeres. Es fundamental, y sabemos las luchas, por ejemplo, que hay en África, señaladas algunas en este evento, las que hay en Asia, y cuando hay una victoria de mujeres en cualquier país del mundo, las otras sentimos que esa victoria es una victoria de todas las mujeres. Por eso es tan importante lo que dijo también la señora Musuli, de que las luchas son globales. Las luchas de las mujeres hoy día son globales, y por eso decimos que la lucha por nuestros derechos es global, es societal, es feminista, es política, es la lucha por la vida, por la democracia. No puede haber un planeta en el que no haya una inclusión de derechos a nosotras las mujeres que realmente sea justo, que realmente sea humano. Y si vemos, ha habido avances, no podemos negarlo. Hay avances, pero estos son significativos, pero son incompletos, y los vemos en las estadísticas. En esta que plantea cómo es el tema de la población con ingresos propios, vemos que son los hombres que tienen, al revés.
la apropiación con ingresos propios, vemos que las mujeres tenemos menos nivel de ingresos propios que los que tienen los hombres, que son los que están son morados, y las mujeres están en amarillo, y eso azul que vemos, esa raya azul, es la brecha que hay. Si vamos a ver las remuneraciones, estas siguen siendo desiguales, y vemos también cómo en los diferentes países siguen siendo los hombres los que tienen un mayor salario que nosotras las mujeres, y cómo el desempleo también sigue afectando más a las mujeres, y esto se da en toda esa década o 2 décadas, desde el 90 hasta el 2014. Y vemos cómo una gran proporción de las mujeres ocupadas carece entonces de condiciones de trabajo dignas, y lo podemos ver por países. Hay países donde se ha avanzado más que en otros. No me detengo en esto porque vamos a dejar la ponencia y podrán ver las cifras y los datos de manera concreta. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar lograr la igualdad en el trabajo? Según un análisis que se ha hecho analizando todo lo que es la plataforma Beijing más 20, se indica que nos llevará todavía 81 años. O sea que muchas de las mujeres que estamos aquí no lo vamos a ver. Y ese es un tema fundamental. Es importante cuando hacemos esa reacción que nos demos cuenta de las dificultades que tenemos. Pero si si analizamos el tiempo que nos va a llevar lograr la paridad salarial, estamos hablando de 75 años. Y si hablamos de cuántos años nos va a llevar la igualdad en términos de juntas directivas a los diferentes niveles, estamos hablando de 30 años. Y esto quiere decir que tenemos que trabajarlo en las constituciones, en los marcos legales, en las políticas públicas, en los recursos que hay que asignar en el presupuesto general del Estado para poder generar los cambios en la cultura, en la institucionalidad y en el poder político, económico y social de las mujeres. Algo de historia, y ya fue mencionado, año 1919, la OIT reconoce el derecho a la igualdad de la remuneración. El año próximo se cumplen 100 años de este reconocimiento. Por eso es que tenemos que tener conciencia de los lentos que son los cambios. No es solo que se reconozca a nivel de un organismo internacional, de las Naciones Unidas o de un Estado, sino cómo esos cambios son lentos, porque hoy día, a 100 años después, seguimos viendo cuánta discriminación salarial tenemos hoy día en el mundo. Pero en el año 1950 se hace referencia a la igualdad salarial en el convenio 100 de la OIT. Eso ha pasado más de casi 60 años. Y si vamos al todo el tema del pacto internacional por los derechos económicos, sociales y culturales, donde se habla de la igualdad salarial de nuevo, data del año 1966. Entonces, quiere decir que el problema de la desigualdad continúa de forma persistente en todos los lugares del mundo, que esto no ha sido superado aún a pesar de los avances en los diferentes niveles. Y de ahí la importancia que tiene la igualdad salarial, pero vista como un derecho que tienen hombres y mujeres de recibir una remuneración digna, una remuneración igual por igual trabajo. Entonces, tenemos que reconocer que el empoderamiento económico de las mujeres en nuestra región y quizás en muchos lugares del planeta ha sido significativo, pero incompleta y desigual.
Y esto nos lleva a establecer que los avances laborales han sido tímidos hacia una mayor igualdad de género. A pesar de esto, seguimos teniendo problemas en los salarios mínimos, en las políticas de conciliación entre el trabajo y la vida y la familia, como ya se planteó, en todo el tema de las políticas laborales que no han elaborado de forma sistemática las desigualdades de género en el mercado de trabajo, la segmentación de la ocupación horizontal, los sectores de servicios y cuidados, las barreras en el desarrollo de carreras o el acceso profesional, la discriminación étnica y racial que se sigue dando en muchos países o muchas veces la falta de protección social y de cuidados. Para evitar esto hay que tener una agenda y ya se hizo referencia también. Yo voy a hacer algunos y voy a citar algunas de estas estrategias que son fundamentales en el escenario actual. Hay que generar, reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y ahí hay todo un conjunto de propuestas que hay que hacer, a las que no me voy a referir por un tema de tiempo. La estrategia 2 es avanzar en la construcción de sistemas de protección social universal con enfoque de género para que esos sistemas de protección social no nos penalicen más a nosotras las mujeres. La estrategia 3 tiene que ver con crear más y mejores empleos y transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Y es muy importante que cuando hacemos análisis de todos estos temas con el enfoque de género, siempre tengamos presente la palabra derecho, el concepto derecho, porque es de lo que estamos hablando, de los derechos de nosotras las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de nuestros países. La estrategia 4, fomentar relaciones de familia igualitarias que reconozcan la diversidad en los hogares en la región y los derechos y deberes de las partes. La familia es fundamental, pero no podemos ver solo la familia como nuestra reivindicación, sino que hay que reconocer que la familia tiene que estar al servicio de garantizar los derechos de las mujeres y los derechos de la humanidad. La estrategia 5 tiene que ver con crear las condiciones para el goce efectivo de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la maternidad como una opción. No es posible que en la República Dominicana sigamos teniendo una limitación para poder aprobar el Código Penal, porque hay sectores que realmente impiden que se apruebe el Código Penal, incluyendo, despenalizando las 3 causales para permitir la interrupción del embarazo cuando hay incesto, cuando hay violación, cuando hay inviabilidad del feto o cuando la salud de la mujer corre peligro. Ese es un derecho también de nosotras las mujeres y es fundamental. Y la estrategia 6 es contener los efectos adversos de la desaceleración económica en la igualdad de género. Quisiera entonces referirme a la categoría con la que comencé esta intervención y es el tema de la categoría poder. Cuando hablamos de construir poder político, poder económico, social, en y desde las mujeres, estamos hablando de algo distinto a lo que es tomar el poder. Tomar el poder puede ser en un proceso electoral, en unas elecciones para una organización, una comunidad. Cuando hablamos que para generar los cambios culturales, las transformaciones que se requieren a nivel profundo y raizal, tenemos que plantearnos en nuestras agendas la construcción de poder político, de poder económico y de poder social para que realmente podamos avanzar en las causas fundamentales de la discriminación y de la desigualdad hacia nosotras las mujeres. Y esto significa que hay que hacer procesos de articulación en cuanto a las propuestas, las agendas
demandas y las necesidades que están hoy día en la sociedad y en los diferentes ámbitos. Y hay que construir un nuevo sujeto político. Y cuando hablamos de ese nuevo sujeto político, no nos referimos a un nuevo partido político. Es un nuevo sujeto político en el cual las mujeres estén integradas en el proceso. Hay que descubrir los elementos aglutinantes, definir el problema central que mantiene las desigualdades y la discriminación hacia las mujeres. Y con esto termino. Supone esclarecer, poner sobre la mesa los problemas comunes a varios sectores o actores sociales, pero siempre incluyendo a las mujeres. La lucha por la tierra, por el agua, por el medio ambiente, por la diversidad, por la participación política, por garantizar una justicia plena, requiere que siempre incluyan a las mujeres como un actor fundamental de los procesos de lucha. Y esto significa establecer los vasos comunicantes entre las diferentes luchas, colocando también siempre en esos vasos comunicantes a nosotras las mujeres. Dejar de pensarnos como minorías. Nosotros somos la mayoría y esta imagen lo ejemplifica muy bien. Allá están las minorías, pero aquí le dicen estos señores, estimados señores de las minorías étnicas. Así muchas veces nos quieren ver a nosotros y esto por eso tenemos que cambiarlo. Termino con esta frase: el camino hacia la igualdad en el trabajo aún es largo. Tenemos que acortarlo, exigirlo, reclamarlo, construyendo un mundo justo y democrático. No es posible avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible si no logramos que realmente haya igualdad de oportunidades para las mujeres y para los hombres. Eso significa construir un mundo justo para una sociedad justa, para un mundo donde hombres y mujeres vivamos con dignidad. Muchísimas gracias.